Muy buenas noches a todos. A petición de algunos que me pidieron que les volviera a dar otra clase de inglés, pues los voy a complacer. Pero el día de hoy el tema va a ser sobre las preguntas WH o las WH question. ¿Por qué se dicen así? Porque cada una de las palabras que se usan para hacer las preguntas en inglés tiene la W y la H. Estas palabras son las mismas que nosotros usamos para hacer preguntas en el idioma español, tales como qué, dónde, cómo, cuál, cuándo, dónde y por qué. Y cada una de estas palabras tiene un significado en inglés. Vamos a ver qué significa cada una de estas palabras. La primera palabra que vamos a ver es qué. La palabra qué. ¿Qué es? ¿Qué es cuando va a preguntar qué es tal cosa? O qué es lo que hay? O qué es lo que quiere. Para esta palabra en inglés significa what. What. Y si vamos a hacer una pregunta usando la palabra que en el idioma inglés, aquí vamos a ver un ejemplo, que es what do you want. Want significa querer, anhelar. Entonces, what do you want es qué quieres o qué es lo que quieres. La segunda palabra que vamos a ver es dónde. ¿Dónde se utiliza para preguntar sobre un lugar? Sobre el lugar donde está alguna persona, animal o cosa. ¿Dónde? Significa where. Ahora vamos a ver un ejemplo con la palabra dónde en inglés. Where are the colors? Que significa dónde están los colores. La tercera palabra que vamos a utilizar es la palabra cómo. Hay dos tipos de cómo. El cómo, que es para preguntar cómo es una cosa, para preguntar la descripción de alguna cosa, y el cómo, que es para comparar una cosa de otra. Pero el cómo que usamos para preguntar significa how. Veamos el ejemplo. How I arrived to hotel. ¿Cómo llegó al hotel? O ¿cómo llegó yo al hotel? Este how es el cómo se usa para cuando yo voy a preguntar la descripción o las características de alguna situación, alguna persona, lugar, cosa, para preguntar en qué consiste algo, para preguntar la manera en la que yo puedo realizar algo, etcétera, etcétera. La siguiente palabra que utilizamos es quién. La palabra quién es para preguntar por alguna persona. ¿Quién es? ¿Quién fue? ¿Quién hizo la tarea? Etcétera. Significa who. Veamos el ejemplo. El mismo ejemplo que les acabo de dar. ¿Quién hizo la tarea? Que significa who did the homework. El verbo did significa hizo, porque es el verbo hacer en pasado. Ya en otra oportunidad les explicaré sobre otros verbos. La siguiente palabra es when, que es para preguntar sobre tiempos. Significa cuándo. Cuándo en inglés significa when y es para preguntar acerca del tiempo en el que se va a realizar alguna o en el que se va a realizar se realizó alguna situación. Vemos el ejemplo claro. When is the exam? ¿Qué significa cuándo es el examen? La siguiente palabra es por qué. Acuérdense que hay un por qué para preguntar y un por qué para responder. Pero cuando vamos a preguntar por qué, preguntamos con why. Y cuando vamos a responder, siempre respondemos con because. Aquí vemos el ejemplo. Why did you go? El verbo did
La palabra did, que es do en pasado, no solamente significa do, sino que también es un auxiliar que se usa para los otros verbos a excepción del verbo to be. Why did you go significa ¿por qué te fuiste? Entonces la persona que va a responder dice I went, que went significa go en pasado. Yo me fui porque y la persona de ahí en adelante explica la razón por la cual se fue. O si le hacen una pregunta, ¿por qué hiciste tal cosa? Entonces uno responde because, no responde con la palabra because. La siguiente palabra es cuál. La palabra cuál se pregunta cuando hay varias opciones y varias situaciones y uno va a preguntar de todas esas cuál es. Cuando hay varias, por ejemplo, cuando hay muchos cuadernos y uno necesita saber el cuaderno de uno, necesita saber cuál es el cuaderno de uno, entonces ahí claramente está utilizando uno la palabra cuál para saber acerca de lo que le pertenece a uno o lo que le pertenece a otras personas o a otras situaciones o a otras cosas, etcétera, etcétera. Para cuál utilizamos wish. Cuál en inglés significa wish. Y aquí está un ejemplo. Which is your bag? Significa cuál es tu maleta. O which is your notebook? ¿Cuál es tu cuaderno? Etcétera, etcétera. Bueno amigos, esta es la segunda clase por hoy. Espero que les haya gustado. Si me equivoqué en algo, avísenme. No tengo el pizarrón, pero algunos me dijeron que usara letras más grandes y eso es lo que estoy haciendo por ahora. Muchas gracias.